Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. ¡Golazo de John Biafara! ¡Ya era justo con John! Estoy tranquilo porque siempre he sido una persona correcta. Es que él fue tentado por los dineros oscuros e ilícitos. El cartel de Cali toma el control de la América de Cali. El José Gonzalo Rodríguez Gacha, socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, toma el control del equipo de los Millonarios en Bogotá. Y Pablo Escobar le ayudaba a varios jugadores. La tragedia de John Biafara es el reflejo de cómo el narcotráfico ha contaminado al deporte más popular del mundo. El astro del fútbol colombiano terminó extraditado y condenado en Estados Unidos, compartiendo la deshonra con otros ídolos salpicados por los negocios de Lampa. Yo soy el inspector, y en este capítulo explicaré la forma en que la mafia ha penetrado los equipos más famosos del país, cobrando las vidas y reputaciones de varias estrellas que se dejaron envolver por el torbellino de la cocaína. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Los futbolistas convocados por la mafia colombiana. Concentración, la portería en la mira, valor para arriesgarse y potencia para mandar el balón a la red, escuchar tu nombre coreado por miles de aficionados, el mundo rendido a tus pies, ser Dios por un instante y abrazar el cielo con las manos. ¡Ataca el Caldas! ¡Golazo! 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 De John Biafara, ya era justo con John, ya era justo con Biafara, lo intentó frente a Sao Paulo. El 1 de julio de 2004, a los 7 minutos del primer tiempo, John Edwis Biafara Mina anotó el gol más importante de su carrera. Se jugaba la final de la Copa Libertadores de América contra el poderoso Boca Juniors de Argentina, y el Once Caldas se ponía adelante en el marcador gracias a él. Ese día surgió la leyenda de un muchacho del Valle del Cauca que vencería la pobreza para convertirse en estrella del fútbol, un ídolo que brilló en Colombia y Europa, defendió los colores de su nación en el terreno de juego y colmó su pecho de medallas. Pero la sociedad corona a sus ídolos para verlos caer después. Y Biafara se fue de cabeza a un infierno que tiene ardiendo a esta nación hace 4 décadas: el narcotráfico. Esta historia comenzó en los años 80 en Robles, un corregimiento del municipio de Jamundí en el departamento del Valle. Es un pueblo vecino de Cali, cercano al río Cauca y de población afrodescendiente, donde los jóvenes nacen con escasas oportunidades de superación. El trágico destino de Biafara está ligado desde el principio a otro muchacho que se crió en Robles, Haider Díaz Carabalí, que no era tan diestro para el fútbol, aunque también soñaba con fortuna y reconocimiento. En aquellos días se conocieron y departieron en varias ocasiones, hasta que Biafara emigró del corregimiento en 1998 para debutar como profesional en el Deportivo Pasto. Ahí empezó una rutilante carrera que lo llevó a vestir las camisetas de 12 equipos de Colombia, España e Inglaterra. Esto les prometía a los hinchas el muchacho de Robles. Trabajo, la gente lo que tiene que esperar de mí es mi entrega, mi sacrificio en la cancha, ese amor por la camiseta y que se sabe que soy un obrero, no soy una figura, vengo a aportar, vengo a trabajar y a ponerme las botas. La vida llevó por otro rumbo a su paisano Haider Díaz.
En una conversación reservada con fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la policía, me enteré que se asoció con varios delincuentes para exportar cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Su fachada era la de un empresario de maquinaria pesada para la construcción de carreteras. En el bajo mundo a Díaz le asignaron el alias de El Papá. Uno de sus principales socios era el comerciante antioqueño Luis Fernando Toro Londoño, alias La Vaca o Don Alonso, con quien surtía de droga a carteles de México y Costa Rica. Ambos acordaban el despacho de cocaína por vía marítima y vuelos privados. La Vaca era un narcotraficante excéntrico. Usaba gafas con marco de oro, tenía una colección de camionetas de alta gama y consentía a sus amigos y familiares pagándoles costosos viajes de vacaciones al exterior. Su base de operaciones estaba en Medellín. Los socios tenían acuerdos con el Clan del Golfo, la principal organización narcotraficante de Colombia, para la protección de cargamentos antes del embarque. También le pagaban el llamado impuesto de gramaje para exportar la mercancía desde sus territorios en Urabá. La organización fue detectada por la DEA y la policía en 2016, poco después de que John Biafara se retirara del fútbol. Lo más seguro es que el papá estuviera pendiente de sus pasos, porque cuando el exdeportista inició un proyecto para formar futbolistas en una escuela de Jamundí, le envió un hijo para que se lo entrenara. La relación entre la mafia y el fútbol colombiano comenzó a tejerse en los años 80, con la aparición de los grandes narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Todos eran fanáticos del deporte e invirtieron dinero sucio en los clubes más importantes: Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y América de Cali. El primer extraditado del país relacionado con el balompié fue Hernán Botero Moreno, presidente del Atlético Nacional. En 1985 fue enviado a Estados Unidos por cargos de lavado de activos, pues blanqueó $55 millones a través de un banco de Miami. Estuvo preso hasta el 2002. La presión de los narcos sobre el torneo recaía en los jueces, a quienes intimidaban para que tomaran decisiones amañadas, pues había altas sumas de dinero apostadas en los partidos. El 2 de noviembre de 1988, Pablo Escobar ordenó el secuestro del árbitro Armando Pérez Hoyos. Un comando de hombres armados lo interceptó en una vía de Medellín cuando viajaba en su automóvil. Lo llevaron a una vivienda donde estuvo amarrado 20 horas. Al final del cautiverio sonó el teléfono y los maleantes le pasaron la llamada. Al otro lado de la línea, un hombre se identificó como el representante de 6 clubes profesionales: Millonarios, Junior, Quindío, Cúcuta, Pereira y Atlético Nacional, los cuales estaban siendo perjudicados, según él, por decisiones arbitrales. No dijo su nombre y al concluir la conversación le dio un mensaje a Armando Pérez para que lo entregara a la prensa y a sus colegas de arbitraje. El que pite mal, lo borramos. Al año siguiente, el narcotráfico por primera vez salpicó de sangre la pelota. La víctima fue el árbitro Álvaro Ortega Madero, a quien Pablo Escobar acusó de pitar en contra del Deportivo Independiente Medellín en una semifinal con el América. El jefe del cartel no consentía que perjudicaran al club de sus amores, como recordó posteriormente en un video de YouTube su lugarteniente John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El patrón Pérez era enfermo por el equipo Deportivo Independiente Medellín, el DIM. Él era hincha del Medellín. Yo recuerdo que en una época estábamos en plena guerra y el cartel de Cali toma el control de la América de Cali. El José Gonzalo Rodríguez Gacha, socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, toma el control del equipo de los Millonarios en Bogotá. Y Pablo Escobar le ayudaba a varios jugadores, pues no toma el control del Medellín ni del Nacional en Medellín, pues le ayudaba a varios jugadores, pero era un hincha acérrimo del Medellín. En la noche del 15 de noviembre de 1989, Ortega caminaba por una calle del centro de Medellín con su colega Jesús Díaz Palacio, cuando un matón lo llamó por su nombre. ¡Álvaro!
El juez alcanzó a correr unos metros, pero el primer disparo de la subametralladora se le incrustó en una pierna, derribándolo. El sicario se acercó, apuntó al tórax y soltó una ráfaga en misericordia. Luego corrió hacia el carro en el que lo esperaba el compinche y escapó. Álvaro Ortega falleció minutos después en la clínica Soma y por primera vez en la historia del fútbol colombiano, el torneo profesional fue cancelado. Aquel año no hubo campeón. Así lo comunicó Alex Gorayev, presidente de la DIMAYOR. Resuelve por unanimidad, primero, declarar cancelado el campeonato profesional de fútbol de 1989. Las balas no se detuvieron y el siguiente en caer fue el futbolista Omar Darío Cañas, de 23 años y conocido en el mundo deportivo como el Torito Cañas, quien había jugado en la Selección Colombia Juvenil, Deportivo Cali, Bucaramanga y Atlético Nacional. Lo mataron el 4 de febrero de 1993 en plena guerra de los Pepes y el bloque de búsqueda contra el cartel de Pablo Escobar. A El Torito Cañas lo señalaban de tener nexos con la banda La Ramada, el brazo armado del cartel en el norte del Valle de Aburrá. Su cadáver tiroteado y amordazado fue abandonado junto a otros 2 occisos en cercanías a la urbanización La Navarra del municipio de Bello. Y a 4 kilómetros de distancia apareció su automóvil, Renault 9, con el cuerpo sin vida de una colegiala de 17 años. Un destino similar padeció el exfutbolista Felipe Pérez Urrea, de 29 años, quien vistió las camisetas de la Selección Colombia Sub-20, Atlético Nacional y Envigado. En 1993 fue capturado por nexos con el cartel de Medellín, cuando el bloque de búsqueda allanó su apartamento en El Poblado y encontró una caleta con municiones para fusiles y pistolas, 86 estopines eléctricos para fabricar bombas y 20 uniformes del ejército. A los 3 años salió de la cárcel y el 17 de octubre de 1996 fue acribillado por sicarios en el barrio Fátima de Medellín. A pesar de tantos muertos en la época de los grandes carteles, el narcotráfico siguió contaminando el preciado fútbol hasta nuestros días. Clubes sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como América, Cortuluá y Envigado, operaciones de lavado de activos que involucraron directivos de los equipos y capturas de las estrellas de la Selección Colombia mancillaron el honor del deporte. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Si la pierden, campeón Once Caldas. Si la pierden, porque está 2-0. Si la pierden, es campeón el equipo de Manizales. Va a tirar Boca. Hay que esperar. Creo que es el pelado Cángeles que le va a pegar esto. Cángeles, que fue figura en el segundo tiempo. Después ya Bondancieri. A ver, Henao, esta tiene que ser la de la consagración. Esto es histórico, Colombia. Esto es histórico. Franco Cángeles. Qué cerca estamos de la Copa. Bendito sea Dios. Arranca Franco Cángeles. ¡Lo tapó! John Biafara alcanzó la máxima gloria en 2004 al coronarse campeón de la Libertadores con Once Caldas, en aquel vibrante duelo contra Boca Juniors de Argentina en el que fue la gran figura. Los narradores de RCN Televisión elogiaron su desempeño en la final, que terminó 1-1 en el marcador global y 2-0 en los penaltis. La Conmebol lo nombró el mejor jugador del partido. Su despliegue de talento en el torneo internacional le abrió las puertas de la Selección Colombia y del Portsmouth de Inglaterra, que contrató sus servicios en 2005. Jugó 3 años en Europa y regresó al Once Caldas como la gran contratación de 2008.
Después pasó por 7 elencos más hasta su retiro en 2015 defendiendo los colores de las Águilas Doradas. En cada equipo que jugó siempre se destacó por la entrega física, los remates de larga distancia y el don de mando. Claro, me voy triste porque dejo unos muchachos que cuando yo llegué al equipo eran simplemente jugadores, que no tenían ilusión, que no tenían sueño. Hoy estos muchachos tienen una realidad, son figuras en el fútbol colombiano. Además de eso, son seres humanos. Los aprendí a conocer, los aprendí a querer y les enseñé muchas cosas de comportamiento. Alias el papá tenía que mantener su fachada de empresario, por lo que necesitaba a alguien de mucha confianza que lo representara en sus negocios. Apenas se enteró de que John Biafara, su paisano de la infancia, estaba disponible, no dudó en hacerlo partícipe del negocio. Esto me contó un investigador de la Dirección Antinarcóticos de la policía. Biafara tenía un estilo de vida costoso, pero ya sin los ingresos de cuando jugaba en Europa. Entonces, alias el papá aprovechó esa situación y lo invitó a trabajar con él. Díaz ponía el dinero para comprar la cocaína y transportarla, y Biafara iba a las reuniones con los narcos y daba la cara por él. De esta manera el crack se fue involucrando en la coordinación de las operaciones, hundiendo sus manos en el fango cada vez más. Y así apareció en el radar de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En las interceptaciones telefónicas, los demás narcos comenzaron a mencionarlo con el apodo de El Futbolista, despertando el interés de los norteamericanos. Debido a ese monitoreo a la organización criminal, le interceptaron 5 cargamentos entre 2016 y 2019, que sumaron 1.595 kilos de cocaína, valorados en $13 millones. Uno de esos decomisos fue en julio de 2017 en un hangar del aeropuerto El Caraño, de la ciudad de Quibdó, donde encontraron 852 kilos del estupefaciente envueltos en lonas. Con las evidencias recopiladas el 19 de marzo de 2019, la Dirección Antinarcóticos ejecutó la primera fase de la operación Gedeón, capturando a 5 miembros de la red, incluyendo alias La Vaca y a Biafara. Uno de los policías que lo arrestó en Jamundí le notificó la orden de extradición, mientras el deportista lo miraba con desolación, rodeado por los comandos enfusilados. El despacho del fiscal general de la Nación emite esta orden de captura con fines de extradición bajo las siguientes consideraciones. Nombre: John Edwis Biafara Mina, cédula de ciudadanía 16-838-404, colombiano. Lo requiere Estados Unidos de América, bajo una nota verbal número 2138 del 4 de diciembre del 2018. La captura de Biafara fue un escándalo que le dio la vuelta al mundo. En la rueda de prensa, el director de la policía de ese entonces, general Óscar Ateortúa, detalló las tareas que cumplía para el grupo ilegal. Lo que hemos podido conocer a lo largo de la investigación es que él fue tentado por los dineros oscuros e ilícitos y se convirtió en una persona importante para manejar la nómina, para pagarle a aquellas personas que traficaban, que eran motoristas, que eran pilotos de las aeronaves, pero además de eso, conocía las rutas de la salida del estupefaciente. La imagen del campeón de la Copa Libertadores se fue deshaciendo como un castillo de arena, pero desde el primer minuto defendió su inocencia. Un colega periodista del noticiero CMI logró entrevistarlo esa misma noche en una base de la policía. El exjugador dijo que estaba en problemas porque era amigo de todo el mundo. Estoy tranquilo porque siempre he sido una persona correcta. Entonces, igual yo voy a esperar que todo se aclare. Los abogados se encargarán de lo que hay que hacer, pero estoy muy tranquilo por ese lado. Soy amigo, como te digo, de todo el mundo y pues es difícil hablar con alguien, sentarme con alguien, tomar un café con alguien y preguntarle qué hace o de dónde es. Entonces, por ese lado estoy tranquilo, porque si fuera como me están tildando pues, o me están colocando, creo que pueden ir a mi casa, donde vivo, cómo me transporto, pueden mirar mis deudas bancarias, lo que debo, los bancos,
¿Cómo resultó implicado en esto, John? No, como te digo, porque soy amigo de todo el mundo y eso pues es difícil. John Biafara dijo ser víctima de un montaje judicial, pero aún así fue extraditado a Estados Unidos en 2020. La Corte del Distrito Este de Texas lo condenó a 11 años de cárcel por cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína. Mientras tanto, el hombre que lo metió en el negocio del narcotráfico, alias el Papá, logró eludir la operación policial y se refugió en las montañas del Cauca, en una zona compleja de orden público por la presencia de grupos terroristas. John Biafara no es el único futbolista famoso que ha caído a la cárcel por asuntos de narcotráfico. Wilson Pérez, mundialista con la selección Colombia de mayores, fue detenido en 1995 en el aeropuerto de Barranquilla, cuando transportaba 121 gramos de cocaína entre 2 revistas. Por ese hecho fue condenado a 4 años de cárcel. Freddy Eusebio Rincón Valencia, conocido como el Coloso de Buenaventura, fue un crack de la selección Colombia, Real Madrid, Nápoles y otros oncenos, que también resultó involucrado en asuntos ilegales. En 2007, la Fiscalía de Panamá lo acusó de presunto testaferrato por su aparente cercanía con un narcotraficante conocido como Pablo Rayo Montaño, un amigo de infancia. Interpol lo arrestó en 2007 y así inició un tedioso proceso penal en el que siempre defendió su inocencia. Así se expresó sobre el tema en una entrevista para TVN Noticias de Panamá. Mis deseos son de que esto termine rápido, de que la verdad aparezca rápido, porque pues esto para mí, para mi familia, para mi futuro está siendo muy difícil, porque son 9 años que ya se está manejando una situación de esta y en las cuales 9 años en las cuales no se me ha dejado trabajar como tiene que trabajar un ciudadano normal, y yo sin saber realmente hasta hoy el porqué de estar metido en una situación de esta en las cuales yo no me siento culpable y no hice nada para sentirme culpable. Rincón estuvo 4 meses detenido y solo hasta 2016 fue absuelto de los cargos. Anthony de Ávila, uno de los delanteros colombianos más populares de todos los tiempos, fue capturado en 2021 en Nápoles, Italia, acusado de participar en una organización internacional de tráfico de drogas. Sucedió cuando ya se había retirado del fútbol. En aquella nación fue sentenciado a 12 años de cárcel. El caso más reciente es el de Diego León Osorio, quien jugó en Nacional, Medellín, Santa Fe y la Selección Colombia. Luego de su retiro del fútbol se convirtió en propietario de moteles, pero a la sombra desarrollaba un negocio más peligroso: mula del narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones policiales, Osorio se dedicó a transportar cocaína en pequeñas cantidades, jugando a gambetear la seguridad en los aeropuertos, igual que lo hacía driblando rivales en la cancha. En 2002 lo capturaron en Miami, Estados Unidos, con droga en el equipaje. En 2016 se repitió la misma situación en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, Antioquia. 2 temporadas en la cárcel no fueron suficientes para aquietar su impulso delictivo. El 9 de abril de 2023, a sus 52 años de edad, volvió a caer fuera de lugar con la policía aeroportuaria en Río Negro. Su destino era España y cargaba 1.8 kilos de cocaína en las plantillas de varios zapatos. Así lo describió en video el patrullero que lo capturó ante la mirada de derrota del exjugador. Y el señor Diego León, esa maleta suya. Permítame, la voy a ingresar, la voy a revisar. Voy a verificar la maleta. En la cual observamos unos zapatos con un peso anormal. Podemos empezar a verificar su contenido interior. Después podemos observar que encontramos unos elementos, unas plantillas anormales, las cuales tienen una humedad, una viscosidad, un olor característico de sustancia narcótica. Mientras John Biafara era olvidado en una cárcel de Atlanta, en el estado de Georgia, en Colombia su amigo Haider Díaz Carabalí lograba evadir a los detectives, moviéndose entre las montañas de los departamentos de Cauca y Valle. A pesar de esto, seguía facturando con sus negocios de maquinaria para construir carreteras.
Capturarlo en una zona plagada de guerrillas era difícil, entonces los investigadores le pusieron la lupa a esta actividad y comenzaron a rastrear los sitios en los que se comercializaban los repuestos de esa maquinaria. Así se enteraron de que el papá bajó de las montañas a Jamundí para buscar una pieza de maquinaria y reparar uno de sus aparatos. Ya habían pasado 4 años desde la captura de sus socios, así que el personaje se sintió confiado. Dejó la guarida desarmado y sin escoltas para mantener su bajo perfil. El 29 de marzo de 2023 buscó un parqueadero que le permitiera estacionar una retroexcavadora y cuando salió a la calle a buscar un repuesto, se encontró de frente con la patrulla de la policía. El derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser usadas en su contra y que no está obligado a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o 2º de afinidad. El derecho que tiene a asignar y entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de la Defensoría Pública proveerá su defensa. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Paisa? Listo. Muchas gracias. A Haider Díaz le leyeron sus derechos y le notificaron el pedido de extradición de la Corte del Distrito Oeste de Texas. Él dijo que no había hecho nada malo, pero igual lo trasladaron a la cárcel La Picota de Bogotá a la espera del trámite de extradición. El director encargado de la Policía Antinarcóticos, coronel Mauricio Rico, reportó el arresto a la comunidad. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, capturó a Haider Díaz Carabalí, alias El Papá, por ser integrante de una estructura multicrimen dedicada al narcotráfico, de la cual hizo parte el exjugador de la Selección Colombia, John Biafra Mina. Este sujeto tendrá que responder ante los Estados Unidos por los delitos de tráfico de narcóticos y concierto para fabricar y distribuir estupefacientes en embarcaciones hacia los Estados Unidos. Es posible que más adelante se encuentre con John Biafra en alguna cárcel de Estados Unidos y juntos puedan compartir la desgracia de haberse dejado arrastrar por el narcotráfico. Aquí concluye el episodio de hoy. Si los ha intrigado, no se pierdan el próximo capítulo con la trama de un ladrón experto en atracar hombres que seducía por redes sociales. Las autoridades documentaron 52 víctimas que terminaban inconscientes por una droga que él les suministraba. ¿Cómo lo hacía? Y sobre todo, ¿qué hicieron para atraparlo? Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com/podcast y www.cubomedellin.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.